¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a continuar. Como veis, tengo en la pizarra la configuración tanto de una escala mayor como de una escala menor. Entonces, repasamos rápidamente para que no tengáis que aprenderos una o la otra configuración. Simplemente para la escala mayor vamos a tener de referencia la de do mayor y para las escalas menores la de la menor, ¿vale? Para que no tengáis que aprenderos, digamos, la configuración con los semitonos y demás, que es el intervalo, recordamos, de distancia entre las notas. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio muy interesante, que podéis hacer también en casa a la vez, que es, vamos a coger escalas mayores y escalas menores, y vamos a ver que comparten las mismas notas. Y de ahí luego vendrá la idea de relativo mayor o relativo menor. Es decir, vamos a tener una escala que van a ser las mismas notas que van a compartir para una escala mayor y para una escala menor. Lo que va a cambiar, digamos, es como el centro de gravedad o el acorde que más importancia tiene dentro de los 7 que va a haber en la escala. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, como siempre, ponemos el pentagrama con nuestras 5 líneas, 3, 4, 5. Luego, la clave de sol, como siempre, en la segunda línea, con los dos puntitos que nos indica que la segunda línea es la nota sol, y a partir de ahí podemos sacar las demás. Entonces, primero vamos a hacer la escala de do mayor, re, mi, fa, sol, la, si y do. Entonces, recordad, una escala siempre comienza y termina en la misma nota. En este caso, como comienza en do y termina en do, pues es la escala de do. Y coincide que esta escala es la que tenemos de referencia para las escalas mayores. Por tanto, esta de aquí es do mayor. ¿Por qué? Porque cumple la configuración de las escalas mayores. Es decir, entre la primera y segunda nota hay dos semitonos. Entre la segunda y la tercera, dos semitonos. Tercera y cuarta, uno. Y así sucesivamente. ¿Vale? Y ahora vamos a comprobar que la escala de la menor, en este caso, como siempre, nuestro pentagrama con las 5 líneas, 3, 4 y 5. Clave de sol, segunda línea, dos puntitos, el sol en la segunda línea, la nota sol. Y ahora vamos a hacer desde, por ejemplo, la nota la, si, do, re, mi, fa, sol y la, ¿vale? Con nuestra línea adicional. Pues entonces, esta escala empieza y termina en la, por tanto, el nombre que recibe es la escala de la, y como su configuración coincide con la configuración de todas las escalas menores, pues va a ser la menor. Si comprobáis, es muy sencillo, de la primera a la segunda hay dos semitonos. Segunda, tercera, un semitono, y así se cumple para las 7 notas, la distancia entre las 7 notas. Entonces, si vemos aquí, en realidad tenemos una escala mayor y una escala menor, que es do mayor en este caso y la menor. Pero si vemos, las notas son literalmente las mismas. Tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do y la, si, do, re, mi, fa, sol. Tenemos las mismas 7 notas y ninguna de ellas está alterada, ¿vale? Por tanto, en realidad, si yo pusiese, por ejemplo, el acorde de do mayor, lo tengo aquí, pero también lo tengo en la escala de la menor. O sea, este acorde de aquí y este de aquí es literalmente el mismo, ¿vale? Y los demás también coinciden. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la escala y las notas son la misma, solo que una, en la escala mayor, digamos que todo gira alrededor de la nota do, y en la escala de la menor, digamos que el centro de gravedad no está en la nota do, sino en la nota la, ¿vale? De ahí viene también que, como sabéis, en las escalas menores puede ser una menor natural o una menor armónica. ¿En dónde está la diferencia? Pues en que la menor armónica, entre las dos últimas notas, solo puede haber un semitono, ¿vale? En este caso pondríamos el sostenido al sol, para que desde sol sostenido a la ya sí tendríamos un semitono. Entonces, podéis elegir tanto escala menor natural, que no llevaría el sostenido, o una escala menor armónica que sí llevaría el sostenido, para que se cumpla la condición entre que las dos últimas notas haya un semitono de distancia entre ellas dos, ¿vale? Pero lo demás es literalmente igual, es decir, ya escojamos
pues una escala menor natural o armónica, las notas son las mismas. Por tanto, ahí es donde viene que do mayor es el relativo mayor de la y la menor es el relativo menor de do, ¿vale? Do mayor, en este caso. Entonces ya tenemos un par de escalas, que es do mayor es relativo de la menor, por ejemplo. ¿Vale? Entonces vamos a ver otros ejemplos que también se ven muy bien de una escala mayor y de su escala o su relativo menor, y vemos que las notas se cumplen y que son las mismas. Por tanto, de ahí también los acordes que van a salir, si no los alteramos, digamos, voluntariamente, pues también van a ser los mismos. Entonces vamos a coger, por ejemplo, hemos hecho do mayor, vamos a coger sol mayor. Vamos a coger nuestro pentagrama, como siempre, las 5 líneas a poder ser paralelas, 3, 4 y 5. Nuestra clave de sol, que cada vez la hacemos mejor. Y vamos a coger, pues como digo, la escala de sol. Por tanto, comienza en sol, la, si, do, re, mi, fa y sol. Entonces, si nosotros queremos que esta escala de sol sea mayor, tenemos que hacer que se cumpla la configuración de las escalas mayores. Por tanto, de sol a la tiene que haber 2 semitonos, por tanto se cumple. De la a si, 2 semitonos, se cumple. De si a do, un semitono, también se cumple. De do a re, 2 semitonos, se cumple. De re a mi, 2 semitonos. De mi a fa debería haber 2 semitonos y hay uno, ¿vale? Porque de forma natural, desde mi a fa, solo hay un semitono. Por tanto, para que aquí, de aquí a aquí, haya 2, en vez de 1, lo que voy a hacer es voy a ponerle un sostenido al fa, y el fa va a subir, ese sostenido lo que va a hacer, va a coger al fa y le va a subir otro semitono. Por tanto, el que ya tiene de mi a fa más el que le hace subir el sostenido, ya tengo los 2 que yo buscaba. Y además, entre las dos últimas notas vemos que en este caso generalmente siempre vamos a coger la menor armónica, ¿vale? La escala menor armónica. ¿Podríamos coger la natural? Sí, sin problema. Pero en la mayoría de los casos se coge la armónica. Por tanto, desde fa a sol vemos que debería haber en la armónica, en esta opción de aquí, un semitono. Y al haber puesto el sostenido, pues ya sí se cumple que hay un semitono entre fa sostenido y sol. Entonces, esto de aquí es la escala de sol mayor. Y ahora vamos a ver si podemos encontrar una escala menor, en este caso, que tenga las mismas notas. Por tanto, cogemos el pentagrama, 3, 4 y 5, la clave de sol, 2 puntitos, y en este caso vamos a coger la de mi menor. Por tanto, comenzamos en mi, en fa, en sol, en la, en si, do, re y mi. Perfecto. Entonces, como hemos empezado en mi y terminado en mi, la escala va a ser de mi. Y nosotros buscamos, en este caso, que sea escala menor. Por tanto, se tiene que cumplir, en este caso, menor armónica, ¿vale? Siempre que hablamos de menor, va a ser armónica. Se tiene que cumplir esa configuración. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a comenzar. Entre las dos primeras notas tiene que haber 2 semitonos. ¿Qué pasa? Que yo tengo, las primeras 2 notas son mi y fa. Y sabemos que desde mi a fa hay solo un semitono. Pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un sostenido al fa y el semitono de mi a fa que ya hay de por sí, más el semitono que sube el sostenido, pues ya cumple que tenemos 2. Y ya sí que cumple la configuración. Por tanto, de mi a fa sostenido tenemos 2 semitonos. Perfecto. De fa sostenido a sol tenemos un semitono. Pues sí, como ya hemos puesto el semitono, se cumple. De sol a la, 2 semitonos, se cumple. De la a si, otros 2. De si a do, 1. De do a re, 2. Y como vamos a coger escala menor armónica, de aquí a aquí debería haber un semitono. ¿Vale? Que vemos que es la opción de armónica. Por tanto, vamos a añadir ahí
digamos, el sostenido para que desde re a mi, pues se cumpla que desde re sostenido a mi tengamos solo un semitono. ¿Vale? Por tanto, ya tendríamos, en este caso, la escala menor. ¿Vale? Entonces, como veis, en las escalas menores tenéis aquí, si cogéis la armónica, pues si cogéis esta opción, aquí tendríamos, en vez de 1, en vez de 2, tendríamos 3 semitonos, ¿vale? Porque si veis, al ponerle sostenido a este re, de aquí a aquí sí hay 1, pero de do a re sostenido ya tendríamos 3 semitonos. El que hay desde do a re hay 2, más el sostenido que le he puesto al re, que le sube otro, pues ya tenemos 3. ¿Vale? Entonces, ahora de momento, ya sabéis, siempre vamos a coger armónica, ¿vale? Entonces, si vemos esto, lo dejamos aquí, entre paréntesis. Entonces, si vemos la escala de sol mayor y la escala de re menor, o de, perdón, de mi menor, tiene común que tiene el fa sostenido, ¿vale? Porque esto de aquí es tema de si es armónico o si es natural, pero digamos que escala menor es la que tiene el alterado del fa sostenido. Por tanto, sol mayor es relativo de mi menor. Y viceversa, mi menor de sol mayor. ¿Por qué? Porque comparten las mismas notas. El sol, el la, el si, el do, el re, el mi, el fa sostenido y el sol. O sea que si os dais cuenta podemos coger esta de aquí, hacer desde mi hasta mi y serían las mismas 7 notas, ¿vale? Que tenemos en la de mi menor. Por tanto, otro par de escalas que tenemos es sol mayor con mi menor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque comparten las mismas notas. Por tanto, son relativos unos de otros. Do mayor de la menor. Vale, vamos a continuar. Por ejemplo, vamos a hacer fa mayor y su relativo menor. Otra cosa que sí, porque claro, aquí, si os dais cuenta, yo directamente, porque ya más o menos sé cuál es el relativo mayor y menor uno de otro, esto si no supiéramos a priori cuál es el relativo menor de do mayor y tal, pues no tendría por qué salir a la primera. Entonces, lo suyo sería coger, si no sabemos, que ahora os voy a enseñar cómo, si no sabemos cuál, pues haríamos 7 escalas mayores, 7 menores y buscaríamos cada par de escalas que comparten las mismas notas. ¿Qué pasa? Que yo ya, aquí ya lo sabemos y digamos que lo podemos adivinar antes de incluso de escribirlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto es muy sencillo. Si nosotros cogemos una escala mayor, por ejemplo, do mayor, su relativo menor siempre va a ser una tercera por debajo. Es decir, nosotros, la escala de do mayor, bajamos una tercera. Por tanto, do, si y la, que sería una tercera. ¿Vale? Y siempre tiene que haber una distancia de menor. En este caso, si buscáis de do a si, hay un semitono. Y de si a la hay 2. Por tanto, tiene que ser una tercera menor, que tiene 3 semitonos. ¿Vale? Entonces se cumple que de do a la, tercera menor. De sol a mi, tercera menor para abajo. ¿Vale? Y si vais desde menor hasta mayor, pues exactamente igual. Entonces, si vais de aquí a aquí, tenéis una tercera menor. Y aquí a aquí igual, una tercera menor. ¿Vale? Esto es para saber cuál va a ser su relativo, tanto mayor o menor, dependiendo. Si vamos de mayor a menor, bajamos una tercera menor. Si vamos de menor a mayor, subimos una tercera menor. ¿Vale? Entonces así ya podemos saber a priori cuál va a ser su relativo menor y con cuál escala menor o mayor va a compartir las mismas notas.